Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Pienso, después hablo. Luis Tarulo les saluda. ¿Cómo andan en este lunes feriado, 8 de diciembre de 2025, día de la Santísima Virgen, como naturalmente le llamamos a esta jornada en que, como tradición para los católicos, es el día de armar el arbolito de Navidad, ¿no? Ya increíble, ¿no? Estamos a un paso de la Nochebuena, la Navidad y después, apenas una semanita, después el fin de año y el año nuevo. ¿Qué les parece? ¿Cómo pasa la vida? Pero bueno, disfrutémosla. Con 23 grados y medio en Cava, en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, y una perspectiva de tiempo, bueno, benévola por ahora. Vamos a ver cómo vienen en las próximas horas, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Quizás mañana por la tarde, alguna lluviecita con una máxima de 26 grados y desde el miércoles 10, o sea, desde pasado mañana hasta el domingo 14, bueno, se viene un cielo parcialmente nublado en algunas jornadas y unas temperaturas máximas que pueden oscilar en los 33 grados. Así que ya estamos ahí rozando el verano. Pero bueno, hoy nos va a tocar un temita, vamos a tocar, mejor dicho, un tema con el cual estamos familiarizados habitualmente, ¿no? Pero que se lo combate cada día más y por suerte hay gente trabajando mucho sobre ello. En octubre fue el mes, como todos los años, el mes de cáncer de mama. Y nos prometimos charlar con alguien muy comprometida con este tema. ¿Por qué? Porque ya estamos en comunicación con María Inés Bianconi, ginecóloga, oncóloga, especialista en esta materia, una médica del Hospital Durán, una profesora universitaria con muchos pergaminos, pero qué mejor que ella nos cuente un poco su currículum y ya empezar a desandar este camino muy interesante para todos, pero no solo para las mujeres, ¿no? Como es tradición hablar del cáncer de mama, sino también para los hombres, ¿no? Porque también este drama aqueja a los hombres. María Inés, Luis Tarulo te saluda desde Radio Ecomedios. Bienvenida y gracias por estar allí, ¿eh? ¿Cómo andás? Y gracias por estar en este feriado, por favor. Por favor, ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Bien, muchas gracias por esta conexión. Y sí, es un gusto compartir este espacio.
Sí, yo estoy en el Hospital Durán y hace muchos años que me dedico a los tumores femeninos en general Ujú, y en particular al cáncer de mama. Este, Ahora en este momento soy la jefa del servicio y también soy la directora de la carrera médica especialista de la UNC. ujú. Eh, bueno, eh, Contame qué cosas son las que les interesaría que les cuente sobre el cáncer de mama. Mira, como te decía cuando nos comunicamos previo a esta charla para arreglar esta conversación, todo el momento es tuyo. Contame vos, en todo caso, o te pregunto, cómo se acerca la gente a vos, cómo se acercan los problemas, cuáles son las consultas más comunes, cómo se desatan las inquietudes de las personas y cómo puede alguien este, prever este problema, ¿no? De alguna manera, tratar o sea, detectarlo, ¿no? Porque, claro, es algo que está adentro y cómo se desata este problema, ¿no? En una persona. Bueno, yo estoy en un hospital público donde toda la población sin cobertura tiene acceso a la consulta en el Ujú, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también atendemos a todas las obras sociales y algunas prepagas que se quieren atender con nosotros. La verdad que el cáncer de mama podría ser una entidad curable y eso depende del momento del diagnóstico. El cáncer de mama con diagnóstico temprano tiene una instancia curativa. Esto es muy importante y es lo primero que le cuento a la paciente que viene con un cáncer de mama con la opción de curación a mi consultorio. ujú. Eh, es muy importante que se hagan los controles clínicos anuales con los mastólogos, con el especialista en mama, que le haga el examen Hola, ahí según corresponda, sí, según corresponda. ¿Ahí me escuchás? ahí se entrecorta un poco, pero bueno, se recupera rápido, sí, te escucho. Según corresponda, según edad, tal, es hacer estos controles a partir de los 40 años, salvo que haya un antecedente en la familia y en ese caso lo ideal es hacerlo 10 años Ujú. cosanguíneo que tengamos. Este, de todas maneras, siempre que hay un hallazgo, una palpación al bañarse, algo que se toca, algo que molesta, siempre es importante acercarse a los especialistas para el examen, porque muchos pacientes que dicen en el consultorio, yo les digo, pero y hace unos meses, pero tenía miedo de ir al médico y que me diga que era malo. Bueno, ese es un concepto muy popular, que el paciente tiene miedo de venir por si es un Ujú. cáncer precozmente, con la cirugía, cáncer. Con lo cual, lo que tiene que asustar es no ir al médico. Claro. ¿Qué factores de riesgo hay? Y la verdad que muchos tienen que ver con el medio ambiente, con la exposición ambiental, eh, alimentarios, las dietas ricas en grasas, todas las cosas que hacen aumentar la depresión de las defensas, la inmunodepresión, el tabaquismo, la vida no saludable, el dormir mal, el estrés, todas estas cosas predisponen a que los mecanismos que tienen de regulación las células para que no se disparen y empiecen a crecer alocadamente, eh, pierdan su control. Y ese es básicamente el mecanismo de producción del cáncer. Las células tienen un sistema de vigilancia y de control que cuando alguna se sale de la raya va al sistema inmune y se las come, Sí, las destruye. Y esto, ¿no es cierto?, cuando está alterado, porque o tenemos un mal dormir, o tenemos mucho estrés, o fumamos mucho,
cosas que alteran la capacidad de la vigilancia de Sí. estas células, se dispare. Y también existe la posibilidad de tener cánceres hereditarios, y si bien cada vez avanzamos más en este aspecto, porque tenemos métodos diagnósticos para saber si portamos los genes, son poquitas las pacientes que tienen esto, menos del 5%. Ahora, Ya tienen cosas de alerta, pero los que son preherencia son poquitos. La mayoría son al azar y por medio ambiente. Sí. María Inés, te pregunto, me imagino, y aparte están las estadísticas, que se ha avanzado muchísimo en el tratamiento y en la curación del cáncer de mama. Yo recuerdo, y siempre uno tiene, o en la familia, o en las amistades, o alguien cercano que le cuenta de una experiencia cercana, que no hace muchas décadas, la principal, entre comillas, solución al cáncer de mama era directamente la extirpación de un seno. Pero ahora las terapias son absolutamente avanzadas y son mucho menores esas soluciones tan drásticas, ¿no? Por ir a un extremo de la situación, ¿no? Sí, es muy interesante lo que señala el mundo con el respeto progresivo de la mujer y del simbolismo del cuerpo de la mujer fue evolucionando. Estamos desde la época donde grandes cirugías mutiladoras se creía que eran la solución, a hoy que estamos en etapas donde en realidad vamos más dirigidos contra una señal, una señal de la célula, un receptor y cada vez menos agresivos. Hace muchos años que dejamos de hacer las cirugías mutiladoras, ya en la década del 70 apareció la cirugía conservadora, después, años más tarde, apareció la posibilidad, hace 20 años, de conservar la axila, teniendo un ganglio y sabiendo dónde es el enfermo, y hoy por hoy lo que estamos tratando en el cáncer de mama son perfiles. ¿Qué quiere decir esto? El cáncer de mama Sí. formada por distintos tipos de perfiles. Esos perfiles pueden ser benévolos, como son los más indolentes, los que más responden a tratamientos hormonales, que son los luminales, que son distintos tipos de tumor, y los más agresivos son los que no tienen ningún receptor ni ningún lugar dirigido para tratarlo. Este Ujú. cada vez más tenemos dirigidas terapias contra lugares targets específicos. Hace 50, 60 años aparecieron las primeras terapias dirigidas, una que conoce todo el mundo, la pastillita para el cáncer de mama, que fueron las terapias hormonales, pero hoy estamos en tratamiento contra receptores, tenemos la inmunoterapia, tenemos un montón de estrategias terapéuticas dirigidas a cada perfil. Es como si el cáncer de mama fuera el nombre y nosotros ahora sabemos el apellido, el DNI, todos los datos para poder localizarlo hasta la huella digital y darle justo en el centro a la enfermedad para detenerla. Todo esto siempre y cuando estemos en los Ujú. María Inés, te quiero hacer una consultita, un pequeño paréntesis en esta cuestión, ya que estamos hablando de las mutilaciones, de las operaciones y de todo esto que se ha avanzado para que sea incruento. Y voy a una cuestión que generó mucha polémica en su momento, de una estrella mundial, que por sus antecedentes que tenía familiares respecto a cánceres de mama, decidió extirparse las mamas y bueno, después se las reconstruyó de manera artificial, obviamente. Eh, Digo, esto ha generado una serie de polémicas y de cuestiones que incluso con la difusión ha generado mucha confusión, ¿no? En la sociedad.
A ver, ¿cómo lo analizan ustedes desde un punto de vista incluso ético barra sociológico, ¿no? Precisamente en ese momento, cuando Angelina Jolie hizo la cirugía, hasta generó un simposio en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires que se llamaba El Paradigma Angelina Jolie. Claro. Y acá hay que comprender el contexto. Angelina Jolie no estaba enferma de cáncer de mama, ella lo que tenía era una mutación de los genes familiares, menos del 5% de la Ujú. llama el BCRA, que son los BRCA. Ella tenía esta mutación de BRCA, donde sacarse las mamas implica que de tener de un 87-90% de probabilidades de tener un cáncer de mama, sacándose las glándulas mamarias, esta incidencia baja a menos del 3%. Esta es una práctica recomendada porque en las pacientes mutadas el riesgo de tener cáncer de mama es altísimo. Ujú. Las pacientes que no son mutadas, esto no tendría indicación porque la probabilidad del cáncer de mama es muchísimo más baja. Si bien en todo el espectro del cáncer de mama el 95% va a ser esporádico o por medio ambiente y solo el 5% de mutadas, todas las mutadas tienen muchísima probabilidad. Y Ah, ahí sí. exponerse al riesgo de la mastectomía, reconstrucción, que a veces no queda bien, que a veces hay complicaciones quirúrgicas, que no es una cirugía que se saca la mama y se pone una prótesis, pero no es como cuando ponemos una prótesis mamaria en una cirugía estética. La Ujú. piel se tensa, se puede lesionar, la reconstrucción del pezón puede ser dificultosa, se puede necrosar. O sea, hay muchas alternativas en este aspecto. Cuanta más glándula mamaria para las mutadas les quede, por ejemplo, si se hace una cirugía subdérmica, ¿no? Se saca la mama por debajo de la piel, se pone la prótesis, pero se conserva la piel, tiene más riesgo de generar igual el cáncer que la mastectomía, pero es una práctica recomendada y anteriormente en los alrededor de los 50 años, la recomendación es también sacar los ovarios porque son pacientes con alto riesgo de hacer cáncer de mama. Pero lo importante en Eh, esto, María Inés, me parece, ¿no? Yo lo digo como comunicador, en primer lugar, tiene que haber una intensísima comunicación responsable de estas prácticas, y lo digo desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿no? Ya desde la base, con, por supuesto, la difusión a través de los profesionales, por un lado, y que la gente no se enganche simplemente y no aparezca, obviamente, algún profesional, porque en todos lados hay excepciones, algún profesional falto de ética que diga, bueno, vamos para adelante con esto sin los fundamentos necesarios, ¿no? Entonces, porque, viste, y Exacto. encima O hoy... sea, la paciente que tiene la duda porque tiene antecedentes, porque tiene antecedentes cercanos, hay que hacerle la votación del BRCA. Aunque sea la madre la que tuvo cáncer de mama a los 30 años, Sí, supongamos, si ella no es mutada o si la madre es portadora del gen, pero ella no lo tiene, no tiene indicación de sacar las mamas. Las mamas no se deberían sacar solo porque la paciente tiene miedo de tener cáncer. claro, claro, porque encima tenés el problema, además acá, en estos tiempos de tanta vorágine, tanta vertiginosidad y tanta inmediatez y la cosa de la fama, dicen, uy, Angelina Jolie hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Viste? Bueno, hay mucha confusión en estos tiempos, ¿no? Entonces digo, hay que tomarlo, por eso yo lo tomé con tanta delicadeza la pregunta, para decir, bueno, tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Como vos decís, esto En, de en, la en mutación es muy importante, ¿no? Es muy importante. ese momento fue una catarata de consultas, por eso motivó a que SOGIVA tomara cartas en el asunto, hiciera un simposio de actualización para todos los tocoginecólogos, Ujú. que fue muy conocido en todos los medios, esta mastectomía bilateral.
En ese momento hubo que frenar muchas pacientes que venían, pacientes sanas que venían a querer sacarse las mamas. Hoy por hoy, en realidad, lo que genera esto es tener el familiar cercano. Es raro que una paciente quiera sacarse las mamas si no tiene gente cercana que haya estado. Ujú, claro. Y acá tocamos un tema muy importante que es el acceso. Porque hacer estos diagnósticos genéticos es muy caro. ¿Me Muy esperás, caro. María Inés, Y me esperás un segundito? Porque estamos en un punto crítico, en el buen sentido de la palabra, en un punto de inflexión de la conversación, y viste cómo son los tiempos de la radio y de los medios de comunicación. Ahora tenemos una pausita. Te voy a ser dale. sincero con una cosa. En algún momento me preguntaba si te escuchaba, por momentos se iba un poquito la conversación, es un problema obviamente de micrófono de la computadora, pero no quise interrumpirte o hacerte una corrección porque los momentos más importantes se escucharon perfectamente y no era dable interrumpirlo porque la verdad se escuchó bien, se entendieron los conceptos perfectamente. Vamos a tratar de resolver esa cuestión meramente técnica, pero te digo que está absolutamente interpretado y escuchado todo. Y bueno, vamos a la pausa y volvemos en un par de minutos, si te parece. Dale, Dale, sí. ya seguimos, dale. Esto es Pienso, después hablo, por Ecomedios AM 1220. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides have caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very, very Christmas and a happy new
a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of cause that flamed it in. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love. Bueno, a las 3:30 de la tarde hemos escuchado a Miley Cyrus en una versión muy muy interesante de Feliz Navidad, la guerra ha terminado, Happy Christmas, The War is Over, de John Lennon. ¿Y por qué? Porque hace 45 años nos quedamos sin John Lennon. Un 8 de diciembre de 1980, un loco directamente, Mark David Chapman, le asestaba así un balazo en el edificio de Dakota, New York, a John Lennon, ¿no? Un fanático que, bueno, después quiso presentarse, no digamos un loco porque justamente quiso presentarse como demente para evitar la prisión, y allí, un año después, en el 81, Mark David Chapman fue condenado a una pena de 18 años a perpetua, o sea, un margen bastante amplio, pero finalmente le dieron la perpetua. 13 veces pidió ser escarcelado y las 13 veces se la denegaron la escarcelación. Y bueno, ¿y sabes dónde está ahora? Está preso, en Ática. Está preso. La última vez fue en el 24, o sea, el año pasado. Y nunca admitieron la escarcelación y nunca admitieron que era un loco. Lo que sí, que no lo podían liberar porque su resocialización era imposible. Entonces imagínate, saca cuentas. Del 81 hasta hoy, 44 años preso. Una verdadera perpetua, ¿no? Y no solo porque mató a John Lennon, lo mismo hubiera pasado con alguna otra persona. Por supuesto que el impacto de haber matado a John Lennon, el impacto público / mundial, y es distinto. Pero bueno, es un crimen, en definitiva. Mató a un hombre, y con todo lo que Lennon implica. Yoko Ono fue la principal impulsora de las denegatorias a la libertad de Mark David Chapman. Pero bueno, no nos quedemos con Chapman. Sí, ejemplificadora la sanción, ¿no? La sentencia. Pero lo que implicó Lennon para todo el mundo, ¿no? Para la historia de la música y para la historia mundial, en definitiva. Más allá de su muerte, igual, ya estaba escrito su nombre en la historia junto con la de sus compañeros de los Beatles, con la de George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, que aún siguen rodando, y un George Harrison que lamentablemente murió de cáncer justamente, y un hombre que algunos entienden que tenía tanta o más valía que John y Paul dentro de los Beatles. Pero bueno, discusiones aparte. Y ya que nombramos la palabra cáncer, seguimos en comunicación con María Inés Bianconi, una oncóloga de Fuste, que nos está explicando esto del cáncer de mama. Y habíamos dejado la conversación en el momento en que hablábamos de la extirpación de las mamas, de lo que hay que tener cuidado, de las herencias, de la mutación genética. Bueno, y ahí vamos a retomar la conversación. María Inés, estás ahí. Vamos a mejorar la comunicación. La hacemos por teléfono ahora, así no se nos escapa ninguna palabrita. Bueno, estabas en un punto ¿se me escucha bien ahora? Perfecto. También se escuchaba bien lo anterior, y escuchamos los conceptos bárbaros. Estabas hablando de los costos, ahí un tema también muy importante, ¿no? Sí, hoy por hoy no hay en el sector público la posibilidad de hacer estos diagnósticos genéticos del cáncer hereditario, y se hacen en situaciones especiales como ayuda médica, pero existe hoy la preocupación del gobierno de la ciudad de generar este espacio diagnóstico tan importante desde dos puntos de vista. Si bien esto solo beneficiaría al 5% de la población, digamos, el saber que es mutada para hacer la prevención,
también esto permite diagnosticar a los allegados, a los familiares, a una mujer que tiene cáncer, estudiar a los hijos, eso es muy importante, y también que dentro de la enfermedad, cuando ya tienen el diagnóstico de la enfermedad, si la paciente tiene una mutación, hoy hay terapia dirigida contra esa mutación, que son los inhibidores de la PAR, que es un beneficio, y sí esta posibilidad terapéutica la dan a las pacientes sin cobertura desde el Estado. O sea que nos falta esto del diagnóstico, pero estamos en vías de. En el Durán tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos con genéticos, así que estamos viendo cómo poder implementarlo. Bueno, pero está, reitero, ¿no? Para el que está escuchando y el que va a escuchar después en redes sociales esta nota, que están trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Sería muy arriesgado hablar de plazos, pero bueno, porque además, ¿en qué consiste, si podés explicarlo, yo sé que vos podés simplificarlo en términos sencillos, en qué consiste ese trabajo, ¿no? Uno ve muchas, mira, a veces cuando se hacen bien las cosas, las obras televisivas, las series, uno ve cómo trabajan los científicos, ¿no? Ahí con todo ese ahínco y con toda esa puntillosidad. ¿En qué consiste ese trabajo genético, ¿no? Sí, aparatología, un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que estamos tratando de gestionar es que haya un equipamiento, que son costosos, donde se puedan hacer diagnóstico de varias pacientes en cada sesión, digamos, de estas secuencias de genes con una muestra de sangre para ver si tienen en sus células germinales, digamos, una mutación del BRCA. Esto básicamente, hay muchas cosas que se pueden hacer en diagnóstico genético, esto sería muy básico, pero estamos trabajando, quiere decir que nos estamos reuniendo, hacemos proyectos, hacemos números para ver cuántos necesitaríamos, esto para poder tener una idea de cuánto tiene que invertir el gobierno de la ciudad para que nosotros podamos hacer esta metodología. Perdóneme la nosotros pregunta. En el servicio tenemos una genetista, que es la doctora Cólica, que ella puede hablar ampliamente de la tecnología y cómo es esto, y estamos reuniéndonos con las personas que pueden, digamos, habilitarnos o darnos digamos, el punto de partida para poder implementar este diagnóstico en el Hospital Durán. Perdóname, y obviamente lo digo desde la ignorancia, lo admito, porque bueno, no soy especialista en estas cosas, te lo tengo que preguntar a vos. La aparatología, el material, los elementos que hay en el Banco Nacional de Datos Genéticos no tienen nada que ver con esto, ¿no? No pueden adaptarse de alguna manera inicial para trabajar en estas cuestiones. El Banco de Datos Genéticos hace secuenciaciones de genes, pero no estas. Ah, perfecto. En estas nosotros necesitamos es un kit básico, por lo menos de diagnóstico de 30 genes, lo mínimo. Claro. Hay de distintos niveles, ¿no? De secuenciaciones, cuantas más secuenciaciones haces, más caro es. Hay paneles de 500 genes, que son carísimos. Claro. Por ahí empezar con un panel de 30 genes, donde diagnostique el BRCA y algunos más, para poder tipificar si la paciente tiene o no un cáncer hereditario y poder tratarla desde el punto de vista preventivo o dirigido en el caso que tenga la enfermedad. Claro, o sea, lo que uno se plantea no es algo tan caro como se puede hacer, pero por lo menos con esto básico podríamos tener un gran avance en el diagnóstico de enfermedad genética relacionada al cáncer, no solo para el cáncer de mama, porque los BRCA también pueden hacer prevención en los tumores digestivos, en el cáncer de próstata, en el cáncer de próstata, digestivo, mama y melanoma. Mirá qué interesante, ¿no? Eso que algunos lo plantean como gasto, ¿no? Usan la palabra gasto, tan fea a veces en lo que tiene que ver con la educación y la salud, y es inversión. Es inversión y después se traduce en ahorro, porque vos, previendo todas estas cosas, después se traduce, si hablamos en términos económicos, ya que les gusta hablar en términos económicos a algunos, después se traduce en ahorro, ¿no? Porque vos lo... Sí.
¿Mm? Sí, tal cual, porque gasta mucho menos en un test genético y en cirugías preventivas o medidas preventivas, ¿no? Ujú. Que puede ser screening, ¿no? Es decir, esta paciente tiene el riesgo, entonces tiene la mutación, entonces hasta que tenga una edad como para hacer una mastectomía de prevención de riesgo, se hacen resonancias, se hacen los estudios que corresponden para hacer diagnósticos de enfermedad precoz, ¿no? Claro. Eso es mucho menos costoso, la verdad, que los tratamientos de altísimo costo que tiene la oncología. Claro. Sí es cierto que las tecnologías hay que evaluarlas y ver cuáles son las que, esta palabra que dice costo-beneficio, porque si no, digamos, si no se puede pagar todo, es carísima la salud, y hay que buscar la forma de que previniendo las enfermedades tengamos menos necesidad de usar las tecnologías de alto costo. Claro, pero yo lo aclaré de entrada, ¿no? Cuando hablamos en términos económicos, pero ante todo la vida, ¿no? Porque estamos hablando de prevención, lo que tiene que ver Claro. con la vida. ¿no? Exacto. Vamos aclarando el panorama, diría don Exacto. Ricardo Arjona. Ahora, Claro. quería pasar a lo otro que mencionaba al principio, porque también los hombres, aunque en menor proporción, mucha menos proporción, pero también sufren el cáncer de mama. ¿Cómo es el tema en los hombres, no? Porque las mujeres hablamos de muchas formas de ir detectándolo, el autocontrol, etcétera, pero ¿cuál es la historia con el hombre, no? En los hombres es sumamente infrecuente. Sí. Yo creo que a lo largo de 35 años de médica oncóloga, 30 años, yo he tenido 3 o 4 casos de Claro. hombres en el hospital, en el público. Sí. La verdad que es muy infrecuente y la verdad que es simplemente el alerta. El hombre tiene una mama pequeña, con lo cual esa mama pequeña es fácil de revisar, y si se encuentra cualquier asimetría o cualquier irregularidad, tiene que consultar. Si bien al hombre le cuesta, porque le cuesta ir a un mastólogo y a un consultario donde hay un montón de mujeres en la sala de espera, y esto es un tema que hay que asumir y que es importante, porque un examen mamario adecuado puede diagnosticar una ginecomastia, que es el aumento de la glándula mamaria sin que haya enfermedad maligna, pero eso puede ser causa de algún otro tumor o de alguna irregularidad hormonal, y también el hallazgo de algún nódulo pequeño que sea un cáncer de mama, y en ese caso sería la posibilidad de ser curativo el tratamiento. Cuando el paciente viene con, pensemos que una mujer con un tumor a 4 cuadrantes, o sea que toma de toda la mama, es un tumor de 20 centímetros. El hombre con 2 centímetros de tumor le toma toda la mama. Claro. ¿Sí? Claro. Y tiene tan mal pronóstico como una mujer que le toma toda una mama enorme con cáncer, que eso impresiona un montón. Y vos decís, bueno, es un tumor enorme, en el hombre el tumor chiquitito le toma toda la mama. Entonces Claro. es muy importante que ni bien tiene una irregularidad o se toca algo, consulte. Claro. Puede ser una pavada, puede ser un lipomita, una cosa intrascendente, pero si es algo importante, sacándolo se cura. Que bueno, las estadísticas pueden alarmar, pueden tranquilizar, pero no sé si hay alguna estadística actualizada, no sé, de los últimos años, pero ¿qué incidencia hay del cáncer de mama por habitantes, ¿no? En este momento, o cómo han evolucionado o han descendido, porque indudablemente tienen que haber descendido, ¿no? Con todos los avances tecnológicos que hay. Sí, tenemos varios registros, ¿no? Y de hecho en este momento una sociedad de oncólogos se está ocupando de hacer un registro muy importante del cáncer de mama. Y tenemos también los atlas de mortalidad por cáncer, que es una forma de saber las incidencias de la patología en el país. Digamos que estamos, los números que tenemos hoy al 2023 son 22.000 casos nuevos por año, que es más o menos un promedio de 71 cánceres cada 100.000 mujeres, lo que clásicamente se decía entre 7 y 8 cánceres cada 10, cada 10 mujeres. Son 7 cada 100.000. Me mareé con los... No, Sí, por ahí eso, está. 7 cada Me mareé. 100.000, sí. Sí.
Esos, digamos, son los números con una mortalidad, digamos, que es más o menos de entre 5.000 y 6.000 muertes anuales, ¿no? Ajá. Sería entonces que la prevalencia es 1 cada 13 mujeres argentinas va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y recientemente, el año pasado, nosotros hicimos unos números. En un año entraron 150 cánceres nuevos en el Hospital Durán, y digamos que la mayoría se diagnostican entre estadio 2 y estadio 3. O sea, la ideal sería que la mayoría se diagnosticara en un estadio 1, pero la mayoría se diagnostican, por lo menos lo que accede al hospital público es entre estadio 2 y estadio 3. Ujú. Sé que estoy buscando acá. Tranquila, tranquila, porque fue una pregunta medio que te salía al toro, como decimos nosotros, ¿no? Así de repente. Claro. Pero estamos hablando de una incidencia, claro, es fácil decirlo, ¿no? Y otra cosa, el que escucha y el que lo tiene, ¿no? Pero digo, evidentemente ha habido un progreso, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, las terapias, ¿no? Cada vez menos o menos invasivas. Me da la impresión, ¿no? Que se busca, como lo decías al principio, no solo la cirugía, sino también las quimios, las radiaciones, etcétera, ¿no? Claro, sí. El tratamiento básicamente tiene que ser, en el cáncer de mama temprano, de acuerdo al perfil que el tumor tiene, va a tener tantas terapias dirigidas, y también va a tener la quimioterapia según grupo, edad y características de riesgo. Eso es lo que llamamos que el tratamiento ayuda a que la enfermedad no vuelva. Y después, desde lo corregional, en general tenemos una cirugía que puede ser conservando la mama, nosotros somos muy conservadores en el Durán, y completar el tratamiento locorregional con radioterapia, o también la mastectomía con reconstrucción inmediata. Claro. Y en cuanto al mundo, o por lo menos la región, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros los argentinos? Por lo menos lo que percibís. No, como en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, por un lado, y en cuanto a la excelencia médica, ¿no? También, cómo estamos en ambas cuestiones, ¿no? En cuanto a la región, por lo menos, que es donde más información deben tener ustedes, pero también en cuanto al mundo, ¿no? ¿En qué ranking estamos? Digo ranking para decirlo brutalmente, ¿no? Pero ¿cómo estamos en ese sentido? Nosotros, en realidad, te hablo del sistema público, tenemos la posibilidad, como país, por el sistema de salud pública que tenemos, de que las pacientes accedan a tratamientos que en otros países no acceden. En los pacientes sin cobertura estoy hablando. Sí. En los pacientes que tienen cobertura tenemos el mismo acceso que pueden tener en otros países desarrollados. Pero los pacientes sin cobertura, en muchísimas partes del mundo, no tienen acceso a tratamientos de alto costo. Nosotros en la Argentina sí tenemos ese acceso. Esto lo cubre el Banco en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco de Ciudad, y en el caso de que nosotros no lo tenga el Banco de Ciudad, se hace por Desarrollo Social, que ahora cambió el nombre. Claro. Y la verdad que tenemos el alcance con dificultades en el acceso, estando atrás de los casos y de las distintas situaciones, pero los pacientes tienen acceso a tratamiento que son estándares de cuidado en el mundo. Claro, pero me imagino también, y bueno, este es un tema que también ha generado en su momento polémica y lo que sea, pero estamos hablando de la vida. Me imagino que por esa misma cuestión habrá una afluencia de personas de otras nacionalidades que, bueno, vendrán a atenderse acá, de alguna manera, ¿no? Sí, ese es un conflicto, la verdad. Ahora se puso un límite en esa situación, porque la verdad que venían directamente a tratarse y se volvían. O sea, en el hospital nosotros teníamos la situación de gente que se tomaba en otro país un vuelo y venía y se atendía en el hospital público sacando el documento.
y son tratamientos de muy alto costo, ¿no? Estamos Claro. hablando de tratamientos carísimos, que me parecería bárbaro que esto lo haga si después el Estado se lo puede cobrar al consulado de su país. Claro. Son cosas que tienen que ver con la política, pero bueno, nada, me parece bien que haya una limitación en esto, porque había micros que venían cargados con pacientes que venían y los traían directamente al hospital, con situaciones críticas de los pacientes trasladándose en situaciones de enfermedad complicada, que cada país debe hacerse cargo, la verdad. Claro, esto... Que el paciente se exponga a esa situación es tremendo. Sí, sí, las personas están al margen de esto porque si no tienen posibilidades, viste, es la vida. Estamos hablando de vida y no, quizás hasta tendríamos que, mira, no me salen las palabras, pero quisiera concentrarme o prefiero concentrarme en este tema de la salud y la vida, porque de última es cuestión Estado a Estado y podría arreglarse por ese lado. Pero bueno, son cuestiones, Claro. como vos decís, políticas. Sí, es lo que se intenta ahora. Claro. Es lo que se intenta ahora. Marines- Que alguien se haga cargo de los gastos, porque Sí. son muchísimos. Y en estos minutitos que nos quedan, quiero irme al otro sector donde te desempeñás, que es la universidad, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. está la vocación? Porque yo ando por la zona y veo los chicos de medicina con mucha vocación, donde también vienen muchos chicos de afuera también, que es una vieja discusión, ¿no? El tema universitario, o que se replantea, que vienen muchos chicos de afuera a estudiar también, pero también dejan su dinero acá en la Argentina, ¿no? Alquilan, gastan, consumen, bueno, esto corre por cuenta mía, pero bueno, hay que analizarlo racionalmente todo el tema. Pero veo muchos chicos que siguen estudiando medicina y tienen esa vocación, etcétera, pero específicamente algunos han retomado este concepto de la clínica médica, que es interesante, los médicos clínicos que tienen toda una visión general, pero después, en la especialización, ¿cómo ves el área de oncología, no? ¿Hay vocación por eso? Sí, en el caso especial de oncología, sí, por ahí son las básicas, las que tienen un poco más de problemas, pediatría, clínica médica, porque digamos que hoy el médico, un especialista, entra al hospital público y cobra 1.400.000. Sí. O sea, es un salario que para 30 horas de trabajo que nosotros tenemos es un poco ajustado, ¿no? Digamos, y son muchos años para llegar a esta capacitación, ¿no? Tenés la carrera de medicina, Claro. tenés muchas veces la residencia de clínica médica y después la posbásica de oncología. Existe la residencia de oncología con 1 año de clínica y 3 años de oncología, pero digamos están los dos escenarios, que el que elige la carrera de ser clínico primero y oncólogo después, estudia 6 años en la UBA, 4 años de clínica y 3 de oncología. Son 17 años para llegar a cobrar $1.000, algo, ¿no? $1.000. Claro, Así. claro. Entonces, digamos que igual no tenemos nosotros muchas vacantes, lamentablemente tenemos un solo residente por año, el resto son de la carrera médico especialista, pero las especialidades donde entran 20 chicos quedan con vacantes libres. Eso sí es lo que está ocurriendo. Y aparte porque hay muchísimos que vienen a formarse a nuestro país, de otros países, y después se van o vienen, hacen la carrera de médico especialista acá y terminan y se van a otro país, a su país, a cobrar sí $20.000 por mes, por ejemplo en Chile o en Colombia. Claro, claro. Bueno, también conozco algunos casos que se han quedado acá, ¿no? Porque también la salud pública en sus países no funciona o es difícil insertarse en alguna actividad privada. Pero bueno, es como discusión, como se dice vulgarmente, harina de otro costal. El tema es que tengamos este tema de tantos años de estudio y después la recompensa, si se quiere, ¿no? Y está seguro, salvando seguro. vidas. Y está salvando vidas. A lo que me refiero que No, te entiendo. quedan vacantes, Claro. que quedan vacantes porque se vuelven. Sí, 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 o sea, sí. muchas veces no se quedan acá Claro. a hacer la especialización o hacen la especialización y ahí se van. Claro. Y no tenemos profesionales que quieran concursar para los cargos del hospital público. Sí, En algunas especialidades es mucho más crítico, pediatría, anestesia, imágenes, es mucho más crítico. sí, es que hay carreras en las que, por ejemplo, en general, en el ámbito universitario se está buscando acortar un poco
las carreras, ¿no? La UBA lo lo están haciendo muchas universidades, incluso yo me acuerdo, hice el primer ciclo básico de sociología, mirá vos los años, ¿no? En el 85, y eran materias que no formaban parte de la carrera, era como casi un examen de ingreso. Después, con el tiempo, se decidió que algunas materias del ciclo básico ya formaran parte de la carrera, entonces ya aprovechabas ese tiempo, ya ganabas medio año o casi un año entero, incluyendo esas materias. Y se va acortando también las carreras, ¿no? Por una cuestión hasta pedagógica, académica incluso. Pero medicina es una carrera... sigue igual. No, pero medicina aparte, bueno, no va en desmedro de las otras carreras, ¿no? Pero medicina está las vidas en juego, ¿viste? Hay que estar muy preparado, tenés que estudiar a fondo, pero son muchos años, como vos decís, ¿no? Y después no está recompensada... Hubo muchas modificaciones en los programas a lo largo de los años, es algo más global, más integrado desde primer año, más entrando en el mundo de la clínica, a diferencia de lo que era cuando yo cursé, que me recibí en el 88, cambió la facultad, pero le falta. Pero como vos decís, muchos años, que no está mal, porque yo creo que un médico, como algunas otras profesiones fundamentales, donde está en juego la vida o los seres humanos, tienen que estar en constante aprendizaje y actualización, pero la recompensa, viste, se ha ido disminuyendo, porque es así. Sí, tiene mucho que ver con la vocación y es eso, ¿no? Que en este momento lo que te reconforta, ¿no es cierto?, es el resultado, digamos, desde la posibilidad de tratar y los resultados de estos tratamientos, ¿no? O por lo menos... que nos sirva para el bien acompañar, porque desde el punto de vista económico cuesta mucho, somos pluriempleo, digamos que nada, cuesta un montón, pero hay los que están es con mucha vocación, si no, no lo harían. Lo importante es, como vos dijiste en un momento, es que haya un diálogo con quienes toman decisiones y se pueda trabajar en esto, como hablábamos recién, de esta cuestión de estos laboratorios, de estos instrumentos que van a servir para la cuestión genética, ¿no? Y que se vaya trabajando sobre eso, que comprendan los que toman decisiones, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, algo que te haya quedado en el tintero, como decimos los periodistas forjados en la vieja fragua. No sé, si querés decir algo más, es todo tuyo el micrófono. No, solo que es importante que el paciente no tenga miedo. Quiero remarcar esto como conclusión y que se acerque, porque es cierto que el cáncer de mama hoy, si lo agarramos precozmente, podemos llegar a curarlo. Pero para eso necesitamos que el paciente venga. Fantástico. María Inés, no sabes lo que te agradezco esta charla, encima por favor. Robándote una horita de un día feriado, pero bueno, ustedes, como nosotros, yo creo que no tenemos feriados, trabajamos sobre todo con la vocación y la convicción de tratar de hacer bien las cosas, nada más ni menos. Me parece excelente, así hay que trabajar en cada área. Te mando un beso grande, un saludo a todos tus colegas y que anden bien, gracias. Y gracias por lo que hacen, muchísimas gracias. Bueno, un beso a enorme. vos por el llamado. Chao, gracias. Un beso enorme. Gracias. Chao. María Inés Bianconi, ¿no? Así una de las responsables del área, o responsable del área de oncología del Hospital Durán, docente universitaria. Realmente una hermosísima charla sobre esto, básicamente del cáncer de mama, pero básicamente sobre la vida. Nos vemos el lunes que viene, aquí en Pienso, Después Hablo. Luis Tarulo los saluda, sean muy felices, que terminen lindo este feriado, armen el arbolito y bueno, nos reencontramos dentro de una semana aquí en Radio Ecomedios. Chao. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind within the glow that weaves a cloak of delight that moves a thread that has no end,
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.